Muy buenas tardes a todos. Les doy la bienvenida a esta asignatura Psicología General. Este video va dirigido a todos mis estudiantes de esta materia. Son 4 cursos en total y como hemos estado trabajando de manera paralela, todos han estado abordando las mismas actividades. Es un video para todos los cursos. Todos me conocen, todos hemos tenido al menos una clase, excepto el curso del tercero D de la Escuela LEM, así que a ellos especialmente les doy la bienvenida. Me presento, mi nombre es Leticia y yo soy la profe de este espacio curricular. Así que bueno, esperemos que en estas circunstancias de educación a distancia, de educación virtual, como quieran llamarla, podamos aprender. Así que bueno, no vamos a perder mucho más tiempo. Sí me gustaría decir antes que la participación que han tenido en las aulas virtuales ha sido muy buena, así que los felicito, me gusta un montón y me pone muy contenta. Los animo, los aliento a que sigan trabajando de esta manera. Bien, vamos entonces a hacer un repasito acerca de las actividades, ¿les parece? Lo primero es ver la actividad diagnóstica. Yo les ofrecí un texto que se titula Ya hay 56.000 psicólogos en la Argentina. Bien, este texto entonces trata acerca de la cantidad de profesionales de la salud mental que hay en nuestro país y un poco la pregunta tenía que ver con cuál es el motivo, por qué esto. Y ustedes respondieron muy bien, ¿sí? Tiene que ver con... bueno, la autora habla de nuestra raigambre cultural, ¿sí? Que tiene que ver con cómo somos inmigrantes, queremos conocer nuestras raíces, etc. Pero por ahí ustedes quizás aportaron respuestas más realistas desde mi punto de vista, porque dijeron, bueno, somos conscientes de la importancia de la salud mental y queremos lograrla y conservarla, lo cual me parece perfecto y creo que está muy bien respondido, ¿sí? Bien, entonces a partir de ese texto tenían una serie de preguntas, todos respondieron de una manera muy acertada, no me voy a detener mucho en eso. Algunos, bueno, pudieron relatar su experiencia o ausencia de experiencia con algún profesional de la salud mental, algún psicólogo, si hicieron o no algún test, cuáles eran sus expectativas para este año, a nivel personal, escuela, familia, amistades, otros. Bien, pudieron compartir bastante, muy bien, los felicito. ¿Qué pretendemos aprender en la asignatura psicología? Bueno, muchos dijeron, quiero saber de qué se trata. Sí, tal cual, tiene que ver con esto. Acuérdense que esto es nada más que una introducción a la psicología general, ¿sí? Acá no vamos a salir siendo profesionales, sino simplemente vamos a tratar de dar un pantallazo general, rapidito incluso, porque no podemos detenernos a profundizar demasiado en los temas, los tópicos más importantes de la psicología en los últimos tiempos. Así que hay 2 objetivos que persigue esta asignatura. Por un lado, los 2 objetivos más importantes. Por un lado es que ustedes puedan armarse de herramientas conceptuales, intelectuales, acerca de lo que es la psicología, que puedan saber de qué trata la psicología en términos, repito, en términos generales. Y por otro lado es que también podamos asumir herramientas de afrontamiento, se dice, es decir, que podamos tener noción, alguna idea de qué manera podemos llegar a afrontar alguna situación que nos desestabiliza, alguna situación que nos hace sentir inseguros, dubitativos, que no sabemos cómo actuar, ¿sí? Situaciones de crisis, sobre todo, no vamos a decir que vamos a aprender cómo manejar situaciones de crisis profundas, pero sí al menos vamos a tratar de charlar acerca de cómo podemos llegar a asumir estas herramientas de afrontamiento, como les acabo de decir. Bien, el segundo texto no todos los cursos lo tienen,
Pero por eso hago una mención rapidita al respecto. Se llama Psicología de la Conducta de José Blecher, es un fragmento de este libro, de este psicólogo argentino que ha hecho historia desde el psicoanálisis, y tenían 3 preguntitas. Dicen cuáles condiciones podemos llegar a comprender al ser humano de modo más completo según el autor. Todos respondieron muy bien estas preguntas. Tenemos que decir, bueno, él destaca el tema de los vínculos socioafectivos, los vínculos sociales. La B dice a qué se refiere José Blecher cuando habla de innato y adquirido, y acá sí hubo dificultades para responder, porque cuando hablamos de lo innato tenemos que decir que hacemos referencia a nuestra carga genética, digamos, a nuestra herencia genética, a aquellas capacidades con las cuales nacemos. No todos nacemos con las mismas capacidades, ¿sí? Con las mismas habilidades. Y lo adquirido tiene que ver con lo que asumimos a partir de nuestro contacto con la cultura, con el medio sociocultural, ¿sí? Con lo que aprendemos, con lo que se puede aprender, ¿sí? Entonces podemos hablar de innato, por ejemplo. ¿Sí? Innato es cuando una persona tiene oído, decimos, mira, fulanito de tal, ¿qué oído que tiene? Es decir, puede interpretar muy bien algún instrumento, tiene talento para la música, ¿sí? Yo no lo tengo, por ejemplo, eso a mí no me sale. Pero hay personas que sí, ya de manera innata tienen una inclinación natural, diríamos, hacia la música, por ejemplo. Después, cuando más adelante hablemos de las inteligencias múltiples de Gardner, vamos a ver esto, de qué se trata bien. Bien, entonces, y adquirido tiene que ver con lo que aprendemos por la educación, ¿sí? Por los libros que hemos leído, por las personas que hemos conocido, los vínculos que hemos entablado, ¿sí? Por las cosas materiales, cosas culturales que hemos tenido. Por ejemplo, tener acceso a un libro es algo muy significativo. No todas las personas, no todos los niños, no todos los jóvenes tienen acceso a los libros, también a las herramientas tecnológicas, por ejemplo. Bueno, en fin, a la escuela misma, ¿sí? A la escuela misma. Ustedes hemos tenido, yo también, mucha gracia al poder acceder a la educación formal, sistematizada, que nos ha brindado tanto. Y la C dice, ¿de qué modo podríamos, según Blecher, caracterizar la naturaleza del hombre? Lo mismo, él repite, tiene mucho que ver con la pregunta A, repite la idea de la importancia del vínculo social, ¿sí? Hoy día, desde muchas disciplinas, se afirma que se sigue sosteniendo, y cada vez con mayor convicción, que el ser humano no es un individuo aislado, sino que al contrario, que únicamente podemos llegar a ser quienes somos realmente gracias a nuestros vínculos sociales. Así que bueno, el grupo, la sociedad, la comunidad, sí es de suma importancia para nuestra salud mental incluso. Bien, esas serían las actividades diagnósticas. Las segundas actividades tampoco tuvieron demasiadas dificultades. Sí, hubo un video, tenía que haber un video breve, chiquito, cortito. No tuvieron ningún problema en responder todas las preguntas, qué es la psicología, qué estudia, cuáles son los 4 objetivos principales de la psicología, cómo se constituye su campo de estudio, mencionar las diferencias entre psicología y psiquiatría, nombrar y explicar brevemente al menos 2 corrientes psicológicas. Todos hicieron perfecto esto, o la gran mayoría. Sí, tuvieron dificultad para responder la consigna F y G, que tenía que ver con seleccionar un ejemplo de una de las ramas de la psicología, un ejemplo de un campo de aplicación de la psicología y un ejemplo de uno de los instrumentos que utiliza la psicología para evaluar la conducta. Eso muy poquitos pudieron lograrlo, aportando un solo ejemplo, cuando yo les pedía 3 en realidad.
Y entonces pasó a explicarlo. Yo les había ofrecido un post, una especie de afiche que había publicado el Centro de Salud Mental de Paraná. Si no me equivoco, está ubicado en el barrio Paraná Quinto. Y allí, bueno, los profesionales de la salud mental que trabajan en ese lugar habían ofrecido, están ofreciendo en este momento, dada la situación de cuarentena nacional y mundial, por esta pandemia mundial que nos está castigando, y el aislamiento obligatorio que el gobierno nos está imponiendo. Muchas personas pueden llegar a sentirse angustiadas, ansiosas, en estado de crisis, y el centro de salud es su deber, digamos, ofrecer alguna herramienta en este sentido para poder aliviar, digamos, estos síntomas de algunas personas que quizás en este aislamiento estén padeciendo en este momento. Entonces, ofrecieron una línea telefónica para poder escuchar las angustias de estas personas que necesiten expresárselo a un psicólogo. Bien, ese ejemplo que yo les brindé tenía que ver con el campo de aplicación de la clínica. Específicamente sería un caso que ilustra la clínica propiamente, que es lo más conocido de la psicología. ¿Qué es la clínica? Es la atención al paciente. Es cuando el psicólogo se ocupa de un paciente, de una pareja, de una familia, de un grupo, a veces puede pasar, y atiende sus dolencias, sus inquietudes, sus intereses, en fin. ¿Para qué? Bueno, ¿cuál había sido, según el video, el objetivo principal de la psicología? Era describir, explicar, predecir y modificar la conducta. Sobre todo, cuando tenemos una dolencia, necesitamos modificar nuestras conductas. Modificar nuestro pensamiento, que también es una conducta, el modo en que pensamos, cómo pensamos, y a partir de modificar nuestros esquemas mentales podemos llegar a modificar nuestras conductas también. Bien, entonces el ejemplo que yo les había brindado, repito, tiene que ver con el campo de aplicación de la clínica, uno de los campos más vistos y más conocidos de la psicología. Bien, ¿qué más podemos decir? Respecto de las ramas, ¿sí? Respecto de las ramas de la psicología, dentro de esas ramas está la general, ¿sí? Del aprendizaje, la diferencial, la psicopatología, habíamos dicho, la evolutiva, de la personalidad, etc. Y otros de los campos de aplicación, además de la clínica, estaría la psicología educacional, la psicología laboral, psicología institucional, forense, del deporte, psicogerontología. Bien, algunos de ustedes buscaron, por ejemplo, lo que hace el psicólogo en el campo del deporte, ¿sí? Bueno, cómo los deportistas necesitan tener también asistencia psicológica para lo que tiene que ver con su rendimiento deportivo. Sí, hay que estar preparado mentalmente para, sobre todo los profesionales en el deporte, ¿sí? Para poder llevar a cabo, ejecutar un deporte de manera eficiente, rendidora, digamos. En lo laboral, en lo educacional, sobre todo acá podemos poner otro ejemplo. Los psicólogos educacionales son los que están en la escuela, ¿sí? No todas las escuelas tienen esos cargos reconocidos, pero hay psicólogos que trabajan en las escuelas y sobre todo tienen que ver cuando se presentan conflictos entre los chicos, más que nada, también entre los adultos, entre los docentes, los directivos pueden presentar algún conflicto, en fin, pero sobre todo se dedican al alumnado y allí puede haber problemas de disciplina por parte de los alumnos, cuando a los alumnos les cuesta mucho adaptarse a la institución escolar, cuando no acatan la normativa, por ejemplo. Es todo un tema. Y
Bien, algún conflicto de grupos, ¿sí? Cuando hay un grupo que tampoco no responde, ¿sí? a cierta normativa, en fin. Ese podría ser otro ejemplo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, si hablamos de una de las ramas de la psicología, podemos hablar de la rama especial o diferencial, que yo les había dicho, que toma una media, es una medida, ¿sí? Estándar sería, como criterio a partir del cual poder decir qué es lo normal y qué no lo es, o qué es lo esperable, mejor dicho, y qué no lo es. Y acá podemos poner el ejemplo y hacemos dos ejemplos en uno. El ejemplo del test de psicodiagnóstico. ¿Sí? Un psicodiagnóstico, ustedes saben que se conforma por una serie de test, un conjunto de test, se hacen en varios días, 2 o 3 días, donde se evalúa varios aspectos de la persona. Sobre todo se mide su inteligencia, su capacidad para vincularse, entre otras cosas, sus fortalezas y debilidades, para decirlo de manera sencilla. Entonces, cuando hablamos de las diferencias individuales, podemos decir que, por ejemplo, en psicodiagnóstico hay un test donde se te mide el coeficiente intelectual, ¿sí? Que ya hemos hablado con algunos cursos de esto. Yo les había dicho que lo esperable en una persona regular es tener cerca alrededor de 100 puntos. Si uno tiene menos de 70 puntos, estamos hablando de problemas a nivel cognitivo, y si tenemos más de 130 ya somos unos genios. Así que bueno, por dar un ejemplo de test y de una de las ramas de la psicología. Estamos hablando de la rama especial o diferencial. Bueno, esa es la que se los leo como lo dice en el cuadernillo en la página 1. Estudia las diferencias individuales que se presentan en la conducta o los procesos mentales. Tomando la media como criterio de normalidad, se establecen diferencias en más y en menos en relación con elementos psicológicos determinados, tales como la inteligencia, las actitudes, el desempeño social y otras. Todo esto se ve reflejado en el test del psicodiagnóstico. Bien. Bueno, entonces estamos con esta actividad, y hay un tercer ejemplo. Hablamos del campo de aplicación, la clínica, el ejemplito del Centro de Salud de la Ciudad de Paraná. Este segundo ejemplo de la psicología diferencial o especial, y yo les quería hablar de uno de los test más conocidos, que está integrado dentro del conjunto de test de psicodiagnósticos que yo les venía hablando, y es el test muy famoso, muy conocido de Rorschach. ¿Sí? Hermann Rorschach fue un psiquiatra suizo que elaboró unas láminas a partir de unas manchas, simplemente son manchas en las láminas, y este test, digamos, se lo califica como un test proyectivo. Es decir, cuando uno se lo presenta al paciente, el paciente lo mira, lo observa y tiene que decir qué es lo que observa, qué es lo que le parece que está mirando, qué es lo que parece que se le manifiesta en la lámina. A partir de su respuesta se pueden evaluar aspectos más profundos de su personalidad. Sobre todo es un test que evalúa la personalidad del paciente. ¿Sí? Hermann Rorschach lo había utilizado en un hospital para distinguir quiénes eran los pacientes neuróticos y quiénes eran los pacientes psicóticos. ¿Sí? Entonces, acá ya establecemos la diferencia entre neurosis y psicosis. La neurosis tiene que ver con un estado de alteración emocional o nerviosismo, nada más. Y la psicosis sí, ya es una enfermedad mental que implica alteraciones graves en la personalidad que llevan a perder el sentido de la realidad. Ya cuando el paciente
padece psicosis, no se da cuenta, digamos, de la realidad que está viviendo en un determinado momento, ¿sí? Y bueno, ahí ya estamos hablando de enfermedad mental. Entonces Hermann Rorschach utilizó ese test para poder distinguir a los pacientes neuróticos, repito, de los psicóticos. Y yo acá les voy a mostrar una lámina, la lámina número 1, son 10 en total, perdón, que constituyen el famoso test de Rorschach. Y es esta lámina, se las dejo acá. Esta es la primer mancha que el paciente ve. Obviamente que el psicólogo, cuando te muestra esta lámina, te pregunta, bueno, ¿qué es lo que podés ver? Yo me acuerdo haber hecho este test. Me acuerdo que una psicóloga me lo hizo. Y obviamente me parece que la respuesta más generalizada, ¿qué les parece? ¿Ustedes qué ven? ¿Qué ven en esta lámina? La respuesta, piénsalo, la respuesta más común, más generalizada es o es una mariposa o es un murciélago, ¿sí? No se ve otra cosa. Si uno ve otra cosa, bueno, ahí ya la evaluación, el diagnóstico va a ser distinto. Sí, bueno, algunas láminas son monocromáticas, algunas otras tienen color, pero en líneas generales, bueno, son simplemente manchas que uno tiene que decir a qué te hace acordar, qué te parece que estás viendo. Bueno, hablando de test, les acabo de mostrar entonces un test muy conocido, el test de Rorschach. Bien, continuamos un poquito más con los temas. Vamos al cuadernillo de temas. Este cuadernillo ustedes saben que lo tienen en PDF, en el aula virtual. Lo pueden encontrar ahí. Y bueno, vamos a leer, hacemos un repaso rapidito. Página 1, ya dijimos, tenemos el significado etimológico de la palabra psicología. Dijimos, se compone por dos términos, griego, psique y logos, alma y estudio. Entonces psicología es el estudio del alma. En la antigüedad, sobre todo, en su etapa precientífica, la psicología se dedicaba a estudiar, y se lo llamaba así con este nombre, el alma propiamente, ¿no? ¿Y de dónde viene este término? Viene de Aristóteles, este filósofo griego también de la antigüedad, que dijo, bueno, todo ser viviente, si es justamente porque está vivo, es que tiene alma. Así que, ¿se acuerdan que también hicimos esta distinción de los 3 niveles de vida? El vegetativo, el sensitivo y el intelectivo. Bien, y acompañado cada uno con 3 tipos de alma: el alma vegetativa, el alma sensitiva, el alma intelectiva. Desde los vegetales, los seres vivos más simples, a los más complejos, que seríamos los seres humanos, porque tenemos inteligencia racional, por lo tanto tenemos un alma racional también. Bien. Bueno, entonces en esa página 1 están las ramas, en la página 2 están los campos de aplicación y los instrumentos. Hoy les quería hablar acerca de los sistemas psicológicos, que esto es como para avanzar un poco en la temática. Página 3, repito, tenemos los 5 grandes sistemas de la psicología. ¿Qué es un sistema? Es una escuela, ¿sí? Es una corriente. Dentro de la psicología hay distintas maneras de abordar el objeto de estudio, que es el ser humano, nada más y nada menos. Algunos hacen más hincapié en la conducta observable, otros ponen énfasis en los procesos mentales, otros en la personalidad, en fin. Bueno, acá tenemos estos 5, se los nombro rapidito: conductismo, Gestalt, psicología cognitiva, psicoanálisis y psicología humanista. A mí lo que me interesa que ustedes puedan saber es el sistema, el objeto de estudio y los principales representantes, ¿sí? Ahí lo tienen todo. Pasamos a la página 4.
en la página 4 mencionamos esto que yo les acabo de decir también, las etapas precientíficas. Esto es, la psicología se estudia o nos preguntamos por temas psicológicos desde la antigüedad, desde el nacimiento de la misma filosofía, esto es siglo VI antes de Cristo, hasta el día de hoy. El tema es que podemos dividir la historia, o digamos, sí, vamos a decirlo así, de la psicología en una etapa precientífica y en una científica propiamente. La precientífica va desde la antigüedad, ¿sí?, cuando estaba muy arraigada con la filosofía, hasta el siglo XIX, que en el siglo XIX aparece la figura de Wilhelm Wundt en Alemania, 1879. Ese fue el año que se toma como fundacional para la psicología científica, porque este hombre, este psicólogo, arma el primer laboratorio experimental en psicología y bueno, se la toma, como les digo, como fecha fundacional de la misma. Entonces, Wilhelm Wundt, él llevó adelante unos cuantos experimentos con instrumentos que ellos mismos construían de una manera muy rudimentaria, ¿sí? Trataban de medir sensaciones, respuestas, en fin. Y su teoría o su procedimiento se le llamó elementalismo asociacionista, ¿sí? ¿Por qué? Porque él decía que la experiencia interna de la persona puede ser dividida o fragmentada en sus elementos más simples y de algún modo después se lo podía volver a reunir por medio de nexos asociativos. Entonces, de ahí el nombre elementalismo, de elemento o de átomo asociacionista, porque los elementos se podían volver a relacionar, a unir. Bien, eso lo pueden volver a leer, página 5. Ahí también tenemos algo acerca del objeto y método de estudios de la psicología, que fue variando a lo largo del tiempo. Primero el alma, la conciencia, la conducta observable, las estructuras mentales, la salud mental, en fin. Bien, hoy por hoy la psicología no se atañe, como en sus inicios, la psicología experimental, a un laboratorio, sino que la psicología hoy en día como extrae información y determina sus conclusiones a partir de test, a partir de observaciones, a partir de entrevistas, que no son estrictamente científicos, no son experimentos, pero sí ayudan mucho a recabar información que valedera, ¿sí? Información cierta, que sirve para elaborar, como les digo, conclusiones también certeras. Bien, y lo que me interesa que veamos también en página 6, vemos una de las primeras corrientes o escuelas, que es el conductismo. Y acá tenemos algunos autores de mucha importancia: Ivan Pavlov, John Watson, Thorndike, Skinner, que son aquellos que fundaron esta corriente, este sistema psicológico. ¿Y por qué se llama conductismo? Porque trata acerca de la conducta, dice cómo aprendemos las conductas o qué es una conducta. Para los conductistas, valga la redundancia, una conducta es igual a la respuesta que se da a partir de un estímulo. Cuando hay un estímulo, y estamos hablando de algo sensible, hay una respuesta también que se da más que nada a nivel orgánico, observable. Para ellos, a ellos lo que les importa es poder observar la conducta, más que nada. Bien, y tenemos el experimento en página 7, muy conocido, de Ivan Pavlov, del perrito, la campanita y la comida, como a través de... tenía un perrito y le daba de comer. Mientras el perrito comía, hacía sonar una campanita. Esto varias veces hasta que llamaba al perrito, hacía sonar la campanita y no le daba ninguna comida. Y sin embargo, el organismo del perrito respondía de la misma manera que si tuviera un plato de comida enfrente. Es decir, ¿cuál es el signo visible de que tenemos hambre, de que queremos comer? Bueno,
es lo que es muy sencillo, es lo que decimos cotidianamente. Se me hace agua a la boca cuando queremos comer. ¿Sí? El perrito salivaba. Y eso sin estar en presencia de la comida. Pero ¿qué había pasado? Había estado condicionado, por medio del sonido y de la rutina de ser llamado por su adiestrador. El adiestrador lo llamaba, hacía sonar la campanita y le daba todo junto, ¿sí? El organismo del perrito se había acostumbrado que cuando ocurría eso, salivaba, ¿sí? Bien, entonces a ese tipo de condicionamiento se le llama, ¿sí? Su conducta quedó condicionada a ciertos estímulos. Cuando ocurría eso, bueno, el perrito respondía. A este tipo de condicionamiento se le llamó condicionamiento clásico. Ahora está también el experimento de Watson y el pequeño Albert, que también eso está explicado en el video que yo les dejo en el aula, en un enlace, donde estaba el niñito que termina haciendo un experimento cruel y antiético, porque hoy por hoy no se puede tomar a ninguna criatura y exponerla, someterla a semejante tortura, porque fue una tortura. Se le presentaba una rata blanca. El niñito no manifestaba ningún miedo ante la rata, al contrario, le gustaba, jugaba, en fin, hasta que en sucesivas oportunidades se le presenta la rata y por detrás del niño, a sus espaldas, se hace sonar una barra, ¿sí? Se hace oír un estruendo. Entonces el niño comienza a asociar la presencia de la rata con el estruendo, que la rata no le causaba angustia, el estruendo sí le causaba angustia. El chico asocia todo junto, dice: cada vez que hay una rata, yo me angustio, lloro, algo pasa, hay un ruido que no me gusta. Y termina, ¿qué pasó al final? Cada vez que el chiquito veía una rata blanca, un conejo, una piel, ¿sí? E incluso reaccionaba ante pieles blancas, el chico, en él emergía la angustia y lloraba. Bien, ese también se llama condicionamiento clásico, que, como les digo, una falta de ética y una crueldad para el pequeño Albert. Y en tercer lugar tenemos el condicionamiento operante, que de esto decimos algo en página 8. En página 8, el condicionamiento operante y la famosa caja de Skinner, ¿sí? Skinner fue otro psicólogo que experimentó en el campo del conductismo. Y bueno, ¿qué fue lo que él hacía? En una caja, ¿sí? Más o menos de este tamaño, ponía dentro una paloma, una rata y una palanquita. Entonces cada vez que el animal aprendía a pulsar la palanquita, cada vez que pulsaba la palanquita se le daba de comer satisfactoriamente. Bien, cuando esto ocurría, varias veces esto se repetía, el animal había aprendido que pulsando la palanquita podía ser alimentado. Entonces a esto Skinner le llamó condicionamiento operante. ¿Por qué? Porque se daba cuenta que las conductas podían ser reforzadas, ¿sí? El animal había aprendido correctamente a pulsar la palanca y el refuerzo venía con la comida. Y así como se habla de refuerzo, también se habla de inhibición o extinción de la conducta, haciendo por medio del castigo, tratando de inhibir las conductas. Yo por ahí siempre hago este comentario, que en un principio las escuelas tenían mucho del conductismo. Cuando un chico se sacaba un 10, cuando respondía acertadamente, se lo premiaba mucho. Cuando se portaba mal se lo castigaba duramente. Y bueno, nuestras escuelas han ido pasando por varias de estas corrientes, de estos paradigmas que tratan de explicar la conducta
de la persona. En sus comienzos la escuela era muy conductista, ¿sí? En un momento fue muy conductista. Bien, después se vio que en la escuela nada de castigos, más vale enseñar de otra manera y no con estos métodos. Bien, entonces vamos a llegar con los temas hasta ahí. Vamos al cuadernillo de actividades, por favor. Es otro PDF. Y tenemos dos actividades que yo quiero que realicen. Una, la leemos rapidito, que algunos cursos ya empezaron a trabajar con esta. Dice, reflexionen y fundamenten el sentido de la frase. La psicología es una ciencia con un largo pasado y con una corta historia. Afirmación de Ebbinghaus, psicólogo alemán del siglo XIX. Importante estudioso de la memoria. Bueno, tiene que ver con lo que venimos diciendo. Largo pasado, ¿por qué? Porque se remonta a las épocas de los inicios de la filosofía, y corta historia porque recién en el siglo XIX comienza a existir como ciencia empírica, ¿sí? Y la segunda actividad dice leer, reflexionar y responder. Dice, en tiempos que podemos llamar precientíficos, la explicación de los sueños era para los hombres cosa corriente. Lo que ellos recordaban al despertar era interpretado como una manifestación benigna o hostil de poderes supraterrenos, demoníacos o divinos. Con el florecimiento de la disciplina intelectual de las ciencias físicas, son muy pocos, entre los hombres cultos, los que dudan de que los sueños son una propia función psíquica del durmiente. Esto lo dice Sigmund Freud en el libro La interpretación de los sueños. Bien, entonces, la pregunta es, ¿estás de acuerdo con la afirmación de Freud acerca de los sueños? Sí, no, porque Freud decía, en la época precientífica, bueno, una persona soñaba y enseguida pensaban, le daban una interpretación sobrenatural, es Dios que te habla, es el ángel, es el demonio, no sé. Pero dice, hoy en día hay hombres cultos, ya tenemos otro nivel de conocimientos, dice Freud, y sabemos que los sueños son simplemente una función psíquica de aquel que está durmiendo, nada más. Bueno, ¿están de acuerdo? ¿Sí o no? Eso es como para charlarlo un poquito más, como para debatirlo. Después quizás la próxima lo podemos retomar. Es un debate muy interesante, el de los sueños. Y yo les pido una actividad más que tiene que ver con el conductismo, que dice, reflexionamos en un ejercicio introspectivo, es decir, de mirarnos adentro de nosotros mismos acerca de nuestro propio comportamiento. Tratamos de identificar conductas condicionadas. A ver, la pregunta es, ¿qué conductas condicionadas tengo yo en mi vida, en mi persona? Entonces, el único ejemplo que se me ocurrió, a ver, yo me pongo como ejemplo para este ejercicio. A mí lo que me pasa es que la salsa, por ejemplo, las comidas con salsa me caen mal, ¿sí? Yo no las tolero bien. Me descompongo del estómago, me generan malestar estomacal, en fin. Entonces yo cuando en casa alguien empieza a cocinar salsa, inmediatamente por el olor o por ver que están haciendo salsa, yo me siento repugnancia, ¿sí? Genero un síntoma físico, hago una somatización, ¿sí? Yo, en mi caso, todos mis nervios van al estómago. Entonces, estoy condicionada, ¿sí? Ya que mi organismo no tolera bien las comidas compuestas. Cada vez que veo una comida demasiado compuesta, enseguida siento el síntoma de la náusea o de la repulsión, ¿sí? Entonces mi organismo, repito, está como condicionado ante ciertas comidas, que me parece que todos tenemos un poco de eso. Bien, chicos, entonces vamos terminando acá. Disculpen si fue demasiado largo el video, pero me parecía que yo tenía que hacer todas estas explicaciones porque sé que no es fácil encontrarse con temas de psicología si uno nunca estudió nada de esto y si nadie te presta una mano, si nadie te da una explicación. Así que bueno, lo único que espero es que podamos seguir trabajando bien, que se sumen los que aún no han presentado las tareas, que por favor lo hagan.
Yo quisiera avanzar con todos los cursos de la misma manera. Me gustaría que todos pudieran lograrlo. Y por favor, acuérdense de poner, cada vez que envíen una tarea, acuérdense de poner nombre, apellido, curso y escuela. Sobre todo pongan la escuela, ¿sí? Identifiquen bien sus tareas, por favor. Y bueno, nada más. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, por favor, ustedes saben, conocen mi mail, me pueden contactar a través del aula virtual, no hay problema. Y nada, nos seguimos cuidando y bueno, adelante, hasta la próxima.